Fuerte aplauso al Señor. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor esta tarde. Puedes tomar tu lugar. Sabemos que Jesús vino a salvarnos de una vida sin propósito y vino a darnos una vida por toda la eternidad. Y más que simplemente hechos históricos, como podemos ver en muchas ocasiones en la vida de muchas personas y muchos héroes en este mundo, Jesús marca la diferencia porque Jesús es el Hijo de Dios y resucitó y sabemos que está hoy sentado a la derecha del Padre. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y si tú estás aquí por esta primera vez, pues vas a escuchar las últimas horas de Jesús, lo que sucedió y qué es lo que está pasando hoy para ti y para mí, por qué es tan relevante. Mucha gente viene este domingo a pasar el domingo de resurrección, a conectarse con sus raíces cristianas, pero quizá no está viviendo una vida plena en Cristo. Yo te quiero animar a que continúes tu caminar con Cristo, porque Cristo no es una religión, sino es una relación personal con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué no le dices al que está al lado, qué bueno que viniste? Pensé que no ibas a venir. Nomás era un saludito. Muy bien, ahí en casita, qué bueno que te conectaste. Y hoy te quiero hablar de 7 sucesos claves de los últimos 3 días de Jesús en la tierra. 7 sucesos claves de los últimos 3 días de Jesús en la tierra. Y eso está plasmado en tu Biblia. Qué mejor forma de empezar con la palabra de Dios. Y vamos a ver este primer suceso, que es cuando Jesús es crucificado. Y esto sucedió el viernes, que es lo que le llamamos el Viernes Santo. Y este viernes ya había sido Jesús llevado ante Pilatos. No vamos a entrar en toda la historia, pero la puedes leer ahí en los evangelios. Y fue condenado a muerte. Y el viernes por la mañana lo llevaron a Gálgata y ahí lo crucificaron. Y eso fue lo que sucedió en ese mismo momento. Dice Mateo 27, 35 al 44. Después de clavarlo en la cruz, los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Luego se sentaron alrededor e hicieron guardia mientras él estaba colgado allí. Encima de la cabeza de Jesús colocaron un letrero que anunciaba el cargo en contra de él, que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a la derecha y al otro a la izquierda. La gente que pasaba por ahí gritaba insultándolo. Imagínate esta escena: Jesús está colgado en la cruz, están esas 2 personas crucificadas alrededor de él, al lado de él, y los soldados y todo el mundo se está burlando, y la gente pasaba por ahí gritando, insultando, movía su cabeza en forma burlona y decía: pero mírate ahora. Le gritaban: dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Qué palabras más difíciles, ¿verdad? Pero la gente, a veces, no sé si te has dado cuenta, y a lo mejor a ti te ha pasado, que te dejas llevar por la gente. A veces estamos en un grupo de personas, con un grupo de personas, y algo está pasando y empiezan a gritar, y tú empiezas a gritar también. Y si fuiste al estadio, ¿verdad? Empiezas a gritar y no sabes ni quién metió gol, pero también gritas. ¿Por qué? Porque nos dejamos contagiar. Y eso fue lo que estaba pasando. Los principales sacerdotes, versículo 41, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Con que el Rey de Israel, ¿no? Así eso decían, está aquí plasmado en tu Biblia. Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Confío en Dios, entonces que Dios lo rescate ahora si lo quiere. Pues dijo: yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con él se burlaban de él de la misma manera. ¿Qué momentos más difíciles
Pero es el momento más crucial de la historia de la humanidad. Porque en este momento, el mismo viernes, si continuamos leyendo, dice que al mediodía, o sea, ya Jesús estaba crucificado, estaba ahí, estaba pasando todas estas cosas, estaba la guardia ahí enfrente de la cruz, pero al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta alrededor de las 3 de la tarde. Imagínense eso. O sea, de repente viene la oscuridad, a las 3 de la tarde hay pleno sol, ¿cierto? Y de repente se pone oscuro y a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte. O sea, está ahí Jesús, vean la escena, y de repente Jesús dice: Elí, Elí, lema sabactani. Y entonces, ¿qué significa eso? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta serie le hemos puesto que nunca estamos solos. Y Jesús nos dice, el Señor nos dice que Él jamás nos dejará ni nunca nos abandonará. Entonces, ¿por qué Jesús en ese momento en la cruz está diciendo y está sintiendo ese abandono por parte de Dios? Y la razón que es que todo el pecado del mundo cayó sobre Jesús. Y la separación entre el hombre y Dios es a través del pecado. Y en ese momento Jesús pudo sentir el desprendimiento por el pecado que estaba cayendo sobre Él, aunque Él nunca pecó. Y gritó con una profunda angustia: Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? Obviamente Dios nunca lo abandonó, pero es ese sentimiento profundo de angustia que quizá tú y yo hemos sentido en algún momento cuando pensamos que Dios no está cerca de nosotros. Pero quiero asegurarte que igualmente que con Jesús, Dios estaba ahí con Él, su Padre Celestial estaba ahí con Él y siempre va a estar con nosotros en cualquier momento, aunque pensemos que no está ahí con nosotros. Y quiero decirte que aquellos que no han recibido la salvación como el regalo de Jesús hacia nosotros, quizás estén sintiendo esa angustia en esos momentos. Quizás tú estás aquí, por dentro de ti hay una angustia profunda diciendo: Dios, ¿dónde estás? Pero te tengo buenas noticias. Jesús está cerca de nosotros, amén. Algunos que pasaban por ahí entendieron mal. ¿Has escuchado eso? ¿Verdad que entendieron mal? Pásame el café. ¿El té? No, el café, ¿verdad? Así a veces como que no escuchamos bien. Y ellos escucharon. Está llamando el profeta Elías. Porque como dijo Elí, Elí, como que a lo mejor se equivocaron y entendieron Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja con vino agrio, lo puso sobre la caña de junco y la levantó para que pudiera beberla Jesús. Pero los demás dijeron: espera, a ver si Elías viene a salvarlo. O sea, sí había una expectativa del pueblo judío de que habían escuchado que Jesús se proclamaba el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías. Pero sin embargo, al verlo colgado en la cruz, ellos pensaban que ese momento que los iba a liberar del pueblo romano, del gobierno romano, se estaba esfumando. Y entonces se le perdió. Es como cuando, ahora que jugó México, Estados Unidos, ¿verdad? Todos fueron con la expectativa y ya. Así pasó algo similar, ¿verdad? Cuando vieron que Jesús había dicho que los iba a liberar, pero ellos no entendieron de qué estaba hablando. Estaba hablando del pecado, estaba hablando de la eternidad, estaba hablando de vivir una eternidad con Él y salvarnos de ese distanciamiento de Dios para siempre. Cuando ellos lo vieron colgado en la cruz, dijeron: esos sueños se nos han esfumado. Y entonces empezaron a tomar una postura de duda. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Es una cortina enorme que se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y eso abrió la era de la gracia para poder entrar al trono de gracia de Dios. Y ahora esto estaba formando el que estábamos entrando a ese tiempo de la gracia. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. Imagínense eso.
Y las tumbas se abrieron, los cuerpos de muchos hombres y muchas mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús. O sea, Jesús es el primero en todo, y es el primero que resucitó. Pero junto con él, atrás de él, muchos salieron de las tumbas. No sé si habías escuchado esa parte del evangelio. Y regresaron al pueblo, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y los otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido, y dijeron: este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Muchas mujeres que habían llegado desde Galilea con Jesús para cuidar de él miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago, de José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Como podemos ver, hay demasiados testigos en la Biblia, y esos son datos históricos que están plasmados, y que si tú hicieras un estudio profundo sobre esos hechos, sucedieron. Muchísima gente fue testigo de este momento, y los sucesos que estaban sucediendo en ese momento fueron de tal impacto que aún la gente que no creía en ese momento dijeron: verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Y espero que recordando estos momentos, tú y yo podamos realmente pensar y decir: verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Es la esperanza del mundo. Es la brillante estrella de la mañana. Es el que era, el que es y el que será. Y el que regresará un día por nosotros y reinará por siempre. Ese es Jesús al que estamos hoy celebrando. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesús. Suceso número 3. Estamos todavía en el viernes. De 7 sucesos importantes, estamos todavía en el viernes, en el número 3. Mateo 27, 57 al 61 dice: al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea, que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio, lo colocó en una tumba nueva, su propia tumba que había sido tallada en una roca. Luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba observando. Es interesante que la palabra de Dios nos muestra constantemente cómo hay testigos. Esos no son datos o situaciones que sucedieron y que solamente una persona las vio. Por eso los testigos son importantes, porque podemos confirmar lo que sucedió. Y es exactamente lo que estas mujeres estaban diciendo. Y las mujeres nunca mienten, ¿verdad? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eso estaba sucediendo, y eso nos lleva, pasó la noche, José se fue, el cuerpo de Jesús quedó en la tumba. Y el sábado los religiosos se enteran de esta situación, de que el cuerpo de Jesús había sido entregado a este hombre. Entonces el sábado, Mateo 27, 62 al 66, dice: al día siguiente, que era el día de descanso de los judíos, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez este mentiroso. Fíjense todavía cómo estaban llamando a Jesús, cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días, o sea, esto es lo que dijo Jesús: luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Entonces van y le dicen y convencen a Pilato que ejerza una orden. Y Pilato, ya por quitárselos encima, dicen: ok, mandan una guardia, un grupo de soldados para que puedan estar ahí. Pilato respondió: tomen guardias y aseguren la tumba lo mejor que se pueda.
O sea, aseguren la tumba lo mejor que se pueda. Quiero decirles que hasta el día de hoy en algunos ejércitos sucede, pero en el Imperio Romano, cuando tú le dabas una orden a un soldado y ese soldado no la cumplía, y especialmente cuando ese soldado tenía un prisionero o alguien a quien cuidar, y ese prisionero o esa persona que estaba cuidando escapaba, él tenía que pagar con su propia vida. Entonces no era una guardia cualquiera, y estaba emitida por Pilato directamente esa orden. Entonces esa guardia va y se pone afuera de la tumba y está protegiendo la tumba. Y entonces, quinto suceso importante, sucede la gran resurrección. Y esto es lo que impacta, lo que estamos celebrando este domingo. Y ahorita más adelante vamos a ver qué importancia tiene para ti y para mí también. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Imagínense ese impacto, ¿verdad? Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Estás hablando de soldados, estás hablando de la guardia romana. Estás hablando de hombres que no tenían piedad y que podían matar a un hombre, crucificarlo y mofarse de él. Y en ese momento, imagínense, llega un terremoto, las dos Marías están ahí, de repente viene este ángel del cielo, mueve, ¿verdad? Mueve la piedra y los soldados están ahí, del susto se desmayan. O sea, de la impresión de lo que sucedió se desmayan. Así que cuando celebramos la resurrección de Cristo es algo sumamente poderoso. Pasaron cosas maravillosas. Entonces el ángel le habló a las mujeres y les dijo a ellas: no teman. Imagínate, ellas también yo creo que estaban asustadas, ¿verdad? Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y les dice: no está aquí. Imagínate ese momento, ¿verdad? Que dice: quiero decirte que no está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería. Dice: vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo, y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les ha dicho. Imagínense ese momento tan increíble, porque Jesús había estado hablando y había estado haciendo milagros y había estado compartiendo la palabra de Dios y estaba diciendo que venía el día de redención y que Jesús iba a morir, pero que iba a resucitar el tercer día. Y aunque eran palabras claras en el momento, eran difíciles de entender. Y cuando sucede que crucifican a Jesús, todos los sueños de todos esos hombres se van y se olvidaron de lo que Jesús les había dicho. ¿No te ha pasado eso? Que tantas veces hemos leído la palabra de Dios, hemos venido a la iglesia y nos hemos escuchado, ¿verdad? Que Jesús es nuestro Redentor, que Él puede arreglar todas las cosas en nuestra vida y que tendremos una vida eterna, pero cuando viene el problema se nos olvida todo. Es una característica de la vida humana, que somos fáciles de olvidar lo que la gente y principalmente lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero Jesús sabe eso. Jesús sabe eso, y por eso esas mujeres que estaban ahí recibieron este mensaje directamente del ángel, diciéndole lo que estaba pasando. Luego entraron a la cueva. Imagínate entrar a la cueva y no había nadie. Solamente estaba el lienzo con el que había sido bajado de la cruz. Ahí estaba. Entonces dice: las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría. ¿Te puedes imaginar eso? O sea, asustadas. ¿Qué sucedió? ¿Viste al ángel? O sea, eran cosas maravillosas, sorprendentes. Imagínate ver un ángel que te hable, que brille como el relámpago, ¿verdad? Que esté blanco, los soldados tirados ahí alrededor, desmayados. Entras, no está Jesús, y el ángel te dice: es que ha resucitado tal como Él lo ha dicho. Así que ve y dile a los discípulos lo que sucedió. ¡Wow! Las mujeres se van a toda prisa, estaban asustadas. Se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Imagínate.
Wow, la saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Imagínate ese momento tan maravilloso. Habían pasado unas horas antes, el día anterior, hace 2 días, ¿verdad? El viernes estaba siendo crucificado, colgado en una cruz, lloraban, estaban tristes, sus esperanzas se habían ido. Pero cuando fueron y vieron que eso había sucedido, corrieron. Y cuando iban corriendo, Jesús les sale al encuentro. Y entonces se postran delante de Jesús, abrazan al Señor. Y entonces Jesús les dijo: no teman. Y eso es lo que te quiero decir. Están pasando cosas en este mundo y Jesús viene pronto. Dí conmigo: Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Y quizás seamos nosotros la generación que vamos a ver al Mesías regresar en vida. Imagínate eso. Las cosas están moviéndose de tal manera y a tal velocidad que posiblemente este sea el tiempo del regreso de Jesús y podamos encontrarnos con Él en el cielo. Imagínate ese momento. Bueno, estas mujeres experimentaron algo similar, ¿verdad? Y cuando estaban ahí les dijo: no teman. Y ese es el mensaje para ti el día de hoy. No temas, porque Jesús vive. La gente puede decir que está muerta, pero tú y yo sabemos en nuestros corazones, si has recibido su palabra, ya has recibido el regalo de la salvación, que Jesús vive y no está muerto, y su Espíritu Santo vive en nosotros. Y si Jesús está con nosotros, todo está bien. Amén. Entonces ellas corrieron y dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Wow. Suceso número 6. Ya estamos en este domingo, ¿verdad? Dice: mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Es interesante que fueron con los sacerdotes, no fueron con Pilato. Porque si hubieran ido con Pilato, Pilato los hubiera ejecutado en el momento, que de hecho después los ejecutaron, ¿verdad? Pero fueron con los sacerdotes y le dijeron lo que había sucedido. Dijeron: estábamos ahí, de repente se escuchó ese terremoto y de repente bajó un ángel y esto, y imagínate. ¿Y qué pasó? Yo creo que los sacerdotes le preguntaron: ¿y qué pasó con el cuerpo de Jesús? Dijeron: no está, no estaba. Cuando movieron la piedra ya no estaba. Imagínate ese momento, los sacerdotes moviéndose de un lado a otro, diciendo: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y aún así su corazón duro no quiso reconocer que Jesús era el Señor, porque en ese momento ellos podían haber tenido la oportunidad de caer rendidos en sus rodillas y decir: Señor, perdónanos, tú verdaderamente eres el Hijo de Dios y te crucificamos, perdónanos. Pero su terco corazón aún se aferró a su mentira. Quiero decirte que el día de hoy mucha gente, aún sabiendo y viendo el poder de Dios en sus vidas y en la vida de estas personas, se aferran a no creer que Jesús está vivo. Y quiero decirte que si ese es tu corazón o conoces a alguien, ese es el momento de despertar y decir: ¿sabes qué? Me arrepiento de ese pensamiento, porque hay suficiente evidencia que Jesús está vivo. Entonces estos guardias, ¿verdad?, le contaron y dice: se convocó una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Parece que todo se arregla con dinero, ¿verdad? Así que sacaron dinero, monedas de plata, de oro, y se las dieron a los soldados. Y les dijeron: ustedes deben de decir lo siguiente: los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. ¿Qué excusa y qué cosa más tonta? Porque eran romanos, soldados, que tenían la capacidad y el entrenamiento para matar a un grupo de discípulos, que a quien se acercara tenían la orden de ejecutarlo y de cuidar con su propia vida esa tumba. Y ahora le estaban diciendo: ve, si alguien te pregunta, tú dices: pues estábamos ahí, llegaron los discípulos y pues no supimos qué pasó, y ellos movieron la piedra y nosotros lo estábamos viendo, pero pues uno nos quedamos dormidos. Imagínate, no tiene ningún sentido lo que estaba diciendo. ¿Sabes qué? A veces las excusas que ponemos para creer en que Cristo realmente vive son ridículas. Hay tanta evidencia de que Dios nos ama, hay tanta evidencia de que Dios está con nosotros, de que Jesús vive, y aún nuestro terco corazón muchas veces puede crear excusas para no recibir la gracia de Dios. Entonces, eso es lo que deben decir: se roban el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador,
nosotros los respaldaremos. Así no se meterán en problemas. Esa es la mentira más grande que el enemigo nos dice. Tú sigue tu vida y si algo, yo te voy a ayudar. Así que no te preocupes. Pregúntale cómo les fue a esos soldados. Todas perdieron su vida. Porque siempre que el diablo nos promete algo, nunca lo puede cumplir. Porque el único que es fiel a su palabra es Dios. Y si Dios nos dice que Él está con nosotros y que jamás nos abandonará, jamás nos dejará, Él sí va a cumplir esa palabra siempre. Amén. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Por eso es que el judío ortodoxo no cree todavía en que Jesús es el Mesías. Y cuando tú les platicas esta historia, posiblemente es lo que te digo, lo que dicen. No, los discípulos de Jesús vinieron y se robaron el cuerpo. Pero podemos ver que eso no fue verdad. Pero lo más interesante de toda esta historia es que hasta el día de hoy toca nuestros corazones. Porque el suceso número 7, que es el último suceso, es la gran comisión. Y es Mateo 28, 16 al 20. Entonces los 11 discípulos, porque Judas ya no estaba, salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. ¿Se acuerdan que las mujeres le dijeron, váyanse a Galilea, porque así nos dijo el Señor, el ángel les dijo, ¿verdad? Vayan a Galilea. Y entonces ahí fueron, y cuando estaban ahí, los discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Aquí estamos el día de hoy contando esta historia. Y quizá en tu corazón aún hay una duda que Jesús es tan real como decimos. Y que no lo has visto moverse en tu vida y en tu corazón como otros dicen. Cuando la gente dice, es que siento que Dios me dijo, que Dios me habló, tú dices, pues ¿qué teléfono tiene? Porque yo nunca lo escucho. Eso significa que posiblemente no has recibido este regalo tan precioso de la salvación que Jesús nos dio. Porque su sacrificio no solamente fue para aquellas personas. El milagro de la resurrección no solamente es para recordar y decir, wow, qué increíble que Jesús, siendo hombre y siendo Dios, resucitara y ahora esté sentado a la derecha del Padre, sino que ahora también es ese regalo para nosotros. Y cada persona que viene a escuchar esas palabras, dale ese aplauso al Señor. Es para decirte lo que Jesús les dijo a los discípulos. Esas palabras están en Mateo 28, 16 al 20. Y dice en esa parte donde Jesús se acercó a los discípulos, versículo 18 dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a todos los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro, esas palabras de Jesús son para ti y para mí el día de hoy, que estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan? Fue solamente una emoción que tuvo en el momento y ese desprendimiento espiritualmente real que sintió por el pecado. Pero el Padre lo sostuvo y estuvo con él. Y ahora Jesús resucitado, sentado a la derecha del Padre, puede asegurarnos que si tú y yo ponemos nuestra confianza en Él, Jesús nos asegura que estará con nosotros desde hoy y para siempre, hasta el día que Él regrese, y estaremos con Él por los siglos de los siglos. Dice, estén seguros de eso. Y cuando dice esto, cuando dice que se me ha dado toda autoridad, lo que está diciendo Jesús es que la autoridad que Adán había perdido en el jardín del Edén, esa autoridad que le había dado a Satanás, y que podemos ver que Satanás hasta el día de hoy sigue reinando en este mundo, aquellos que han doblegado su rodilla a Él, aquellos que no conocen a Jesús. Pero el gran regalo de la salvación es que no solamente esa vida eterna empieza cuando tú mueres, sino empieza desde el día que tú recibes
esa salvación. Y ¿sabes qué dice? Ahora se me ha dado toda autoridad para que tú ya no vivas bajo esclavitud. Si tú tienes problemas de carácter, si tú tienes problemas de pecado, si tú tienes problemas de vicios, si tú tienes problemas en tu matrimonio, si en financieros, problemas de lo que sea, Jesús está diciendo hoy, no tienes que vivir así. Yo he pagado un precio por tu libertad, para este mundo y el que está por venir, para que cuando tú mueras o yo regrese, tú puedas estar conmigo y con mi Padre para siempre. Y no es por tus obras, sino es por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? 2 Corintios 5:17 dice, esto significa, o sea, todo esto que hizo Jesús, todo ese sacrificio, esa muerte en la cruz, todo eso significa que todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Eso es lo que significa que cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en esa cruz y creemos que Jesús fue resucitado y levantado entre los muertos, y podemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y Salvador, entonces en ese momento hay un cambio, un crecimiento, hay un nacimiento en nuestro espíritu, y podemos decir que ahora somos una nueva criatura en Cristo, y todo lo viejo ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Entonces te quiero invitar a ponerte de pie esta tarde. ¿Quién está agradecido por el sacrificio de Jesús? ¿Quién ha sido liberado, sanado, restaurado? ¿Quién ha sido rescatado de una vida sin propósito? Pero quizá este día tú aún estás luchando con creer si Jesús realmente es el Hijo de Dios. Yo te quiero invitar esta tarde a que reconozcas este poderoso proceso que Jesús pasó los últimos 3 días. Y que pongamos nuestra confianza en Él, porque Jesús viene pronto, hermanos. Y Jesús no va a ver si fuiste una buena o mala persona, porque todos somos malos. Lo que va a ver es si tienes la salvación en tu corazón, si recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Si tú estás agradecido con Dios y quieres hacer esa confesión de fe, decir, Señor, gracias, levanta tu mano ahí y dile, Señor, yo quiero recibir ese regalo de salvación. Yo quiero recibir, Señor, esa salvación que tú me has, que quizá no he recibido, quizá he dudado, pero hoy la recibo. Si tú estás ahí, levanta tu mano y ora conmigo. Señor, yo recibo tu salvación. Si tú has levantado tu mano o estás en un proceso de regresar a Cristo, a lo mejor ya lo conocías antes, pero te has alejado. A lo mejor esta es la primera vez que vas a la iglesia en todo el año, pero quieres regresar a los pies de Cristo. Yo te quiero pedir a toda la gente que levantó su mano y que está en ese proceso, que pase al frente. Vamos a hacer una oración por ti. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de restauración. Pasa al frente. Si tú te has sentido alejado de Dios, si tú te has sentido que a lo mejor necesitas darle gracias a Dios por algo, si tú estás agradecido por la salvación y simplemente quieres postrarte delante de Dios y decir, Señor, gracias. Gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz. No necesitas tener un problema para pasar al frente, pero sí puedes tener un corazón agradecido para pasar al frente. Si tú dices, Señor, yo necesito de esa salvación, yo necesito de esa liberación. Hay cosas en mi vida, vicios de mi pasado, problemas de mi pasado que aún me persiguen, problemas de sanidad que mi cuerpo está resintiendo. Señor, necesito sanidad. Yo te pido, Señor, que tú me sanes. A lo mejor son relaciones rotas que tienes, a lo mejor tu matrimonio está quebrantado, a lo mejor la vida con tus hijos no es la que tú querías, a lo mejor financieramente estás luchando con algo. Jesús quiere restaurar todo eso y puedes pasar al frente. Vamos a poner una canción y mientras esa canción quiero que recuerdes sus palabras de Jesús, que tengas por seguro que Él siempre estará con nosotros. No te vayas todavía, no hemos terminado el servicio. Pero mientras está la canción, si tú quieres pasar, vamos a orar por ti. Ese es un momento entre tú y Dios. Levanta ahí tus manos y dile, Señor, yo recibo tu salvación. Yo recibo tu perdón.
Perdóname, Señor.